Bueno, muy buenas tardes, noches ya, a los colegas que están presentes, que nos reunimos hoy. Vamos a tratar de hacer una charlita sobre esta patología que es tan frecuente y que a veces la tomamos como muy a la ligera y atendemos a veces los pacientes que llegan y los despachamos, cuando de pronto la intención de esta reunión es que estos pacientes se convierten en unos pacientes permanentes de nuestra clínica y de nuestra atención veterinaria. La osteoartritis como tal, voy a darles una información general que yo sé que muchos de los presentes la manejan. Sobre eso vamos a conversar y hago como un paréntesis para que conversemos sobre la patología y luego nos enfocamos como en los planes de terapia y planes a seguir. Entonces, la osteoartritis o enfermedad inflamatoria degenerativa de las articulaciones involucra todos los componentes de las articulaciones, tiene un comportamiento crónico y una condición irreversible. Lo característico de la osteoartritis es lo variable, la forma como no se presenta igual en todos los perros, como tenemos 5 casos y podemos tener 5 casos perfectamente diferentes con la misma patología de distinta intensidad y a veces las mismas articulaciones afectadas y la intensidad también es variable. Es un proceso degenerativo. Dentro de toda la osteoartritis tenemos degenerativa, tenemos inmunomediada o tenemos infecciosa. Pero hoy nos vamos a concentrar como en la degenerativa y es la que más nos presenta y la que más nos afecta a los pacientes, ¿cierto? Es una enfermedad no inflamatoria. A ver, lo que pasa con esto es que nosotros hablamos, no, es que ese perro tiene artritis, es que es una osteoartritis, es que es enfermedad articular degenerativa. Resulta que es una enfermedad no inflamatoria porque siempre se habla de inflamatoria aquellos procesos que tienen concentraciones altas de neutrógenos. Cuando las inflamaciones tienen mucho neutrógeno, esas son las que llamamos itis y las llamamos inflamatorias. Pero esta osteoartritis tiene otro tipo de células presentes en el cuadro degenerativo. Es de pronto la más común en perros y gatos. Representa, ya se han hecho estudios radiográficos y estudios y más o menos el 20% de los perros adultos y hasta un 60% de los gatos adultos. En los gatos se conserva muy discreta porque el gato, a medida que van pasando los años, lo que va es dejando de ser tan pilo y tan activo y tan juguetón. Entonces esos gatos, los propietarios no lo detectan mucho, porque el gato simplemente va disminuyendo la actividad. Él va dejando de saltar tanto, dejando de ser tan juguetón, pero ya va degenerando el proceso. Cuando uno lo lleva a la consulta y evalúa radiográficamente, va a encontrar una cantidad de lesiones articulares en los gatos, hasta llegar a punto de no ser capaces ni de subir a la arena, porque les da mucha dificultad. En esto, el punto característico es la destrucción del cartílago articular y la aparición de crecimiento del hueso subcondral hasta que forma distintas condiciones físicas, ¿cierto? La inflamación variable, la rigidez articular, la disminución del movimiento. Clínicamente, entonces uno encuentra que el animal presenta dolor, presenta edema en las articulaciones, hay crépitos, disminuye ese rango de movimiento, hay deformaciones y hay atrofia muscular. Entonces, por eso vamos a encontrar que la denominan osteoartritis, enfermedad degenerativa articular, artrosis, artritis, reumatismo. Los nombres son diferentes, pero en el fondo el cuadro histopatológico es el mismo proceso que se está dando. Es una enfermedad inflamatoria mediada por citoquinas y mononucleares, no por neutrógenos. Hay dos tipos cuando se clasifica en primaria y secundaria,
tenemos dos tipos de osteoartritis. La primaria es la que más encontramos en el humano. Es un desgaste progresivo, es insidioso, procesos crónicos son hasta muy similares, pero tiene una predisposición genética, hay degradación del cartílago y es de más importancia en la medicina humana. En cambio, en el perro es mucho más importante la osteoartritis secundaria. Las causas iniciales, generalmente hay alteraciones de las articulaciones. Desde el momento en que se cambie la condición natural de una articulación, ese animal ya está propenso a que en el resto de vida, en algún grado, sufra osteoartrosis. La inestabilidad articular, los procesos, a veces las inmovilizaciones que les hacemos por una lesión, una fractura, generamos una inmovilización demasiado severa y esa resequedad que se pueda producir en una articulación por la falta de producción de líquido y la falta de movimiento puede ya degenerar en alteración del cartílago. Las alteraciones del desarrollo, todo lo que conocemos dentro de las patologías del desarrollo, de radiocurvo, de cierres epifisiarios, de Salter-Harris, cualquier alteración de estas en el desarrollo lleva a que en el animal adulto se genere una osteoartrosis. Traumas, las osteocondrititis secantes, las incongruencias articulares, la displasia de cadera y de codo son muy propensas a esto. Casi un animal adulto ya uno no habla de displasia sino de osteoartrosis. Y las rupturas de ligamento cruzado que están en boga con cuál fue primero, si la osteoartrosis o la ruptura del ligamento. Esos son bastantes puntos de estudio permanente en la actualidad con la ruptura del ligamento. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, los sitios de mayor, los más susceptibles de presentar las lesiones. Y lo que decimos, a veces es muy generalizado y a veces localizado, dependiendo, por ejemplo, de la patología previa. En las displasias de cadera vamos a encontrar mucha osteoartrosis de cadera. En las rupturas de ligamento, mucha osteoartrosis de rodilla y las displasias de codo. En excesos de trabajo y desarrollo, problemas del desarrollo, en carpos y en tarsos. Anatómicamente, pues tenemos todos estos componentes, la cápsula articular, el cartílago, la membrana, el hueso, todos los componentes de la articulación están involucrados dentro de este proceso, ¿sí? Tenemos dentro de esa cápsula articular, tenemos la cápsula fibrosa que tiene las fibras nerviosas. Esto es muy importante dentro de la función de la patología del dolor, porque todas estas terminaciones nerviosas, con la sola dilatación, el solo aumento del líquido articular, empieza la presión y esa presión es la que primero detecta el dolor, ¿sí? Toda esa es la parte que... En la membrana sinovial tenemos los sinoviocitos y el tejido alveolar vascular. También tiene mucho que ver con este proceso porque cualquier alteración en la homeostasis de esta membrana inmediatamente empieza el proceso de acúmulo de líquido inicial, pero que después deja de producirlo y es más denso. Pero la producción inicial es la que nos genera la primer aumento de presión. Ese fluido sinovial lubrica los tejidos articulares y la superficie de los cartílagos. Esto es lo que se tiene que mantener. Esta es una de las razones por las que hay que mantener las articulaciones móviles. Nunca, inicialmente, primero se enyesaba un animal o una persona y se dejaba meses y después ya no era capaz de mover la articulación. Es por esto, porque si se impide la lubricación de los cartílagos, ya vamos a tener problemas en esa calidad de ese cartílago. El fluido es similar al suero, simplemente tiene adicional ácido hialurónico y tiene muy pocas células. El cartílago hialino, que es la superficie de la articulación, es una estructura demasiado especializada. De su integridad depende la función normal de la articulación, tiene condrocitos y tiene la matriz extracelular. Esta es la clave del proceso de la osteoartrosis. Aquí es donde se empieza a degenerar y donde se empieza a alterar la articulación. El condrocito, que es la unidad,
de la articulación reproduce y mantiene la matriz extracelular y es permanentemente dinámica. Están produciendo y eliminando, produciendo y eliminando. La matriz extracelular tiene agua, tiene colágeno y tiene proteoglicanos. Toda esta parte que en adelante tenemos que hablar mucho de todos los componentes y de todos los nutracéuticos y todos los materiales que empleamos en el proceso, esto hay que mantenerlo. Cuando se mantiene esa matriz extracelular es que tenemos calidad de la articulación. La primera, cuando se daña la matriz extracelular, se empieza a deteriorar todo el proceso. Esto es una gráfica de la matriz. La matriz cartilaginosa tiene colágeno, componente 50% de la sustancia seca, y esto tiene ya las proteínas, y el 70-80% es agua. Agreganos, esta parte pues no voy a detenerme mucho. Las otras estructuras articulares, meniscos, ligamentos, tendones, deben tenerse en cuenta en la fisiología y la patología de la articulación y en la generación del dolor. ¿Qué es lo que pasa con la artrosis? Decíamos que la acción directa sobre la homeostasis produce la osteoartritis. Varía con severidad y la duración del proceso. Eso es lo que hace que sean variables. Todas estas condiciones anormales, biomecánica alterada, nutrición anormal, actividad celular anormal, balance alterado, anabolismo-catabolismo. Todo el tiempo esa matriz extracelular y esa matriz cartilaginosa está en este proceso, permanentemente. Es una actividad, es un tejido vivo supremamente activo, ¿sí? Dentro de ese cartílago, dentro de esa formación de ese cartílago. Y esta degradación de esa matriz extracelular, producción de citoquinas y mediadores. Inmediatamente empieza la degradación de esa matriz, empieza la producción de mediadores de la inflamación. Con cualquier punto que se dé, mala conformación articular, lesiones articulares, reacciones autoinmunes, infecciones bacterianas, disturbios metabólicos y bioquímicos, exceso de ejercicio. Cualquier microtraumatismo genera estrés y genera inicio de la destrucción de la matriz extracelular y del cartílago. Esa respuesta del cartílago es variable, pero el efecto final es similar. Se hipertrofia la membrana sinovial, que es lo primero que ocurre. ¿Qué es lo primero que ocurre? Se aumenta la presión de los líquidos, a lo que la membrana sinovial, como mecanismo de defensa, empieza a producir líquido. Eso genera sinovitis y efusión sinovial. Eso ya genera un primer signo de dolor. Empieza la aparición de los osteofitos, la fibrosis y la erosión del cartílago articular. Tenemos diferentes estadios de esa lesión del cartílago. Los cambios en la membrana celular y el fluido articular pueden ser reversibles. Cuando esta fase es por un trauma o es por el cachorro que sufrió mucho, que corrió más de la cuenta, que hizo juego más de la cuenta, que aparece cojeando unos días, ese paciente con un reposo y eso puede que no llegue a generar daños definitivos, ¿sí? Los daños del cartílago ya son irreversibles y autoperpetuantes. Cuando uno tiene la osteocondritis inicial y es una osteocondrosis, el animal tiene buen reposo, buena recuperación. Casi siempre ese animal no tiene consecuencias a futuro. Pero cuando logra levantar el cartílago, que hace esas erosiones que logramos ver en las radiografías y eso, ese paciente ya está predispuesto a que en los años posteriores va a sufrir una osteoartrosis. Eso va a ocurrir en diferente grado y dependiendo de la zona de la articulación. ¿Por qué? Porque las presiones que continúan sobre esa articulación también van a ser variables. Entonces, esas presiones son las que van en definitiva a demostrar el daño, ¿sí? Cuando el balance entre la síntesis y la degradación se dirige más al catabolismo que al anabolismo, empieza el deterioro. El adelgazamiento de ese cartílago, la pérdida de proteoglicanos, la pérdida de agua, la rigidez de ese cartílago y el deterioro de la estructura. Esto es una fisiopatología encadenada que va a llevar al cuadro clínico. Disminuye la biomecánica propia, hay pérdida en la función,
avanza el proceso de osteoartritis, erosiona el cartílago y el hueso subcondral comienza el proceso de salir y hay esclerosis de ese hueso. Esto todo es paso a paso lo que va ocurriendo dentro de las articulaciones, cualquiera que sea la que esté afectada. Aparecen los mediadores de la inflamación, hay engrosamiento de la cápsula como compensación y tejido periarticular. Hay hiperplasia e hipertrofia de la membrana sinovial y hay producción de osteofitos. La formación de osteofitos, pues aquí hablan hasta de 2 semanas, pero generalmente es más lento el proceso que inicia esa patogenia. Están los estensofitos y los osteofitos unidos a la cápsula, el aumento de la tensión por compresión, la efusión sinovial crónica, la distensión de la cápsula y la inestabilidad articular. Unión de esto. Inicialmente se aumenta el volumen, luego disminuye la viscosidad y disminuye el volumen. El conteo celular es directamente elevado, entonces hay mucho monocito, histiocitos y linfocitos, células de descamación de la pared. Esto es lo que se encuentra en las citologías. Hay pocos neutrófilos, pocas células hemorrágicas, islas de matriz en formación, cartílago desbridado y superficies erosionadas. En los signos clínicos, que también van a ser variables, aparece entonces el dolor es persistente y gradual y va a depender la manifestación de cada paciente. Hay rigidez articular, hay crepitación, hay la obesidad. ¿Por qué? La obesidad puede ser doble, o porque ya la tiene y va a favorecer esto, o porque disminuye el movimiento y hay tendencia a la obesidad. Hay resistencia a levantarse y al movimiento. Paciente obeso, lesión articular, hay degeneración del cartílago y hay quietud. O sea que esto se vuelve un círculo vicioso dentro de las patologías articulares en los animales. El dueño le dice a uno es que ya no se quiere mover y ya no sino comer y dormir, y todo eso está en contra. ¿Por qué se da el dolor? ¿Por qué duelen tanto las articulaciones? Tenemos la principio es la distensión de la cápsula, la sinovitis, inflamación del periósteo por los osteofitos, presión del hueso subcondral, microfracturas trabeculares, pinzamiento o abrasión de las estructuras, meniscos, ligamentos, tendones. En la articulación, el único que no tiene terminales sensitivas es el cartílago. Todos los demás tienen unas terminales sensitivas y hay de tipo, parece como el corona, entonces tenemos las beta, las gamma, las delta y hay tipo C. Cuando las tipo C que están a nivel de la cápsula se afectan por la inflamación y por la distensión, estos son las que transmiten a la médula y transmiten al cerebro los signos de dolor. Entonces allí es donde empieza el proceso realmente de la memoria del dolor, o sea, por eso es que se vuelve tan alto el grado de dolor, porque inicialmente es una sensación y un dolor local, porque todas las terminales, todos los accesorios de la articulación tienen terminales sensitivas. Entonces, desde que se rompe un menisco, desde que se rompe un ligamento, desde que se altera la sinovia, todas esas terminales ya duelen, ya empezó el dolor. Pero cuando afecta a la cápsula y ya estas cápsulas ya mandan el dolor a la médula y de la médula al cerebro, ya el dolor se va volviendo mucho más persistente y mucho más intenso, constante y crónico. Todo esto estas dolores iniciales generalmente se dan por torsión y por estiramiento de las fibras, ¿sí? Las fibras nociceptivas en las adventicias de los vasos, todos estos son internos dentro de la articulación. La rigidez progresiva se da por disminución del movimiento y avanza la fibrosis y avanza la atrofia muscular. Todo eso se va dando por la consecuencia misma del dolor. Se va volviendo también otro círculo vicioso dentro del paciente. Hay incongruencia articular, hay espasmos musculares y contracturas, contracción de la cápsula, bloqueo mecánico por los osteofitos, ratones articulares y lesiones de los meniscos. Disminuye el rango de movimiento, cambia la elasticidad, toda la crepitación, por palpación puede encontrar mucho dolor.
y la resistencia a moverse. El diagnóstico de la osteoartrosis tiene mucho que ver con un buen examen clínico ortopédico. Lo primero es la historia clínica. Se dice que la osteoartrosis realmente está subdiagnosticada porque casi siempre que el paciente llega por una de las causas. Mire, es que el perro saltaba y ya no es capaz de subirse a la cama. Es que el perro ya no quiere salir a caminar conmigo. Él camina una cuadra y se quiere devolver. Pero es que el perro tiene mucho dolor. No, el perro no le duele porque él no se queja. Es que el propietario considera que el perro tiene que llorar o gritar o decir que le duele, pero el perro tiene distintas manifestaciones de dolor. Pues el jadeo, esa misma resistencia ya está manifestando dolor. Entonces, se dice que de pronto subdiagnosticado es porque cuando el animal ya no apoya una pata o cuando ya no salta, es que te lo llevan a consulta. Y ese momento ya está muy avanzado el proceso. O sea que existen como de pronto condiciones desde que estamos examinando los animales jóvenes, de estos animales que ya empiezan con osteocondritis, que casi que hay que prevenir a los propietarios de su condición futura, displasias de cadera, displasias de luxaciones patelares. Esas luxaciones patelares tan particulares y tan aparentemente comunes en los animales jóvenes pueden llevar a artrosis de rodilla por lesiones del cartílago, porque en estas de grado 2, grado 3 van lesionando el cartílago y van produciendo esas erosiones en los cóndilos o en la tróclea y van generando esos procesos. Entonces, cuando uno detecta esas patologías inicialmente, casi que debe preparar a los propietarios porque a futuro van a tener consecuencias de estas. O en los exámenes regulares de los pacientes, en las vacunas y esto, hay que tener muy en cuenta todas esas articulaciones y las condiciones de vida y condiciones de trabajo de esos pacientes. Eso es muy importante para tener en cuenta eso. Entonces, en la historia clínica le van a uno a hablar del dolor, de la resistencia al ejercicio, de esos cambios que usted va a encontrar, que el animal no quiere saltar, que ha cambiado conducta. Hay perros que cambian conducta porque se vuelven más agresivos cuando los quieren levantar o los quieren llevar y ellos no quieren hacer esas cosas. La obesidad, la tendencia a la obesidad y la atrofia muscular, que es que ya está más flaco, que mire cómo está perdiendo peso en las piernas. Dentro de los ayudas diagnósticas para nosotros tener en cuenta estas osteoartrosis, yo quiero decir, si hay alguien que quiere tomar la palabra, intervenir, agregar algo, preguntar algo, puede hacer señales, por favor, y si no, enseguida hacemos como un espaciecito. Dentro de las ayudas diagnósticas tenemos muchas que son de imágenes, ¿sí? Los rayos X, la resonancia, la tomografía, la artroscopia, la ecografía y los análisis de líquidos. Es muy importante la clínica dentro del diagnóstico de estas patologías. Los rayos X han sido como la primera herramienta y la más útil dentro de todos los procesos, pero recuerden que los rayos X, por ejemplo, en rodillas y a veces en muchas articulaciones, no nos muestran mucho de lo que está pasando con el tejido blando anexo a la articulación. Entonces nos muestran mucho los desgastes, las superficies, los osteofitos, pero a veces hace falta la ayuda de pronto del análisis de los líquidos, de la citología y el cultivo para determinar que no haya otros componentes infecciosos o inflamatorios diferentes a lo que estamos viendo con la radiografía. La resonancia magnética pues es un componente que nos ayuda mucho en tejido blando y en el hueso, solo que por los costos que tenemos en el medio no es muy utilizado para este tipo de patologías. Lo mismo con la tomografía. La artroscopia pues apenas estamos haciendo los primeros pasos en muchos de nuestro medio. Para ayudar sería muy importante en algunas de las articulaciones que encontramos
cojeras y que encontramos lesiones macroscópicas de inflamación y endurecimiento, pero nos ayudarían mucho internamente. En ecografía también estamos explorando con los imagenólogos para determinar la calidad del líquido, la calidad del fluido, del derrame articular que se esté detectando, y nos ayudan mucho. El análisis del líquido involucra que haya citología y que haya cultivo bacteriológico para determinar otros fluidos. Recuerden que hay muchos hemoparásitos y cosas que nos pueden estar produciendo artrosis y procesos degenerativos articulares que ya están involucrados y que ya los encontramos en el medio y que se pueden diagnosticar por los PCRs y por otros medios. Esto ya, todas estas condiciones que van mostrando las radiografías son las ayudas para determinar la intensidad, los grados de deterioro que están mostrando las articulaciones. Encontramos, por ejemplo, en muchos pacientes con lesiones de rodilla, que consideramos que a veces es una ruptura de ligamento, pero no encontramos la prueba de cajón positivo, pero encontramos con otras ayudas mucho deterioro de la articulación que a veces casi nos lleva a explorar, y que la cronicidad de una ruptura de ligamento puede llevar a un engrosamiento de la cápsula y a una respuesta interna que ya no permita la prueba de cajón. En la artroscopía, pues definitivamente sí es muy diciente la calidad de la visión, de la superficie de las articulaciones, y nos van a ayudar mucho en un diagnóstico. En los rayos X, entonces, tenemos todas las características de lo que vamos a encontrar en la articulación, nos va a reportar el imagenólogo. Importante mucho es la experiencia en este tipo de cosas y lo que queremos. Importante las radiografías comparativas cuando se sospecha de una osteoartrosis en los miembros posteriores. Importante recomendar las radiografías de los miembros anteriores, porque a veces el animal, aunque compense, ya está afectado los codos y los hombros. Entonces, completar el estudio para poder tener un paciente evaluado completamente, no limitarnos a la articulación que le duele, sino hacer realmente un estudio que ya es lo que está comprometiendo el paciente, ¿sí? Mucho problema en las articulaciones de las vértebras lumbares, que producen mucho trastorno de miembros posteriores, sin ser realmente una disfunción neurológica, sino es una disfunción articular. Hay muchas disfunciones articulares, porque recuerden que en la articulación de la cadera, aquí en la lumbosacra, todo este componente lumbar es el que ya denominamos como el síndrome lumbar o la enfermedad lumbar. Es porque todas estas caretas articulares pueden sufrir artrosis, porque toda esta articulación, las caretas articulares, las mismas articulaciones intervertebrales, y no necesariamente está todavía comprimiendo los nervios lumbares. Entonces, puede haber un síndrome netamente óseo y que tener el cuadro clínico de una cojera y de mucho dolor, sin necesidad todavía de que sea una compresión neural, ¿sí? O una disfunción neural. Entonces, es importante que en las radiografías evaluemos todos esos procesos que son componentes de articulaciones. La displasia de cadera, decíamos que tiene distintos grados de degeneración. Muchas veces la sintomatología va a depender mucho del acompañamiento, de la masa muscular, del desarrollo del animal, de la condición y la evolución de vida de ellos. Hay perros de finca que tienen unas osteoartrosis impresionantes, pero tienen una masa muscular muy responsable, y uno viene a darse cuenta de que tienen estos procesos por una radiografía, por un hallazgo casual, y el animal ha manejado esto toda la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tipo de vida, el sistema de vida le ha permitido desplazarse y tener muy buena movilidad muscular sin que tenga bloqueo. Perros de mucha quietud, perros de apartamento, de casa, que no son muy activos, tienen tendencia a ser mucho más débiles y a sufrir mucho más manifestaciones de dolor por estas artrosis, ¿sí?
entonces hacer muy buenos diferenciales con las cojeras y muy buenos diferenciales del diagnóstico. Si hay alguna pregunta con respecto a esto. Recordamos a los participantes que en la parte superior de nuestro Teams podemos levantar la mano por si alguien tiene alguna pregunta. Aprovechemos la oportunidad que nos da el doctor Gildardo de abrir nuestros micrófonos, entonces quienes quieran participar o tengan alguna inquietud, podemos ir haciendo las preguntas. O comentarios adicionales y experiencias. Todas estas partes son aportes a una tarea que tenemos diario y que es bastante frecuente. En los perros adultos definitivamente es casi que un componente de los que hay que buscar, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una serie de patologías de las cuales en las clínicas tenemos casi que matricular los pacientes, no para verlos ocasionalmente, sino para matricularlos definitivamente. Los pacientes con estas patologías de osteoartrosis, los hipotiroideos, los cardiópatas, los renales, todos los diabéticos, todos estos pacientes son ya de no hacer una consulta esporádica y devolverlo con alguna terapia momentánea, sino que son pacientes que definitivamente hay que matricularlos en la clínica porque son enfermedades que se convierten más y que se mejoran de acuerdo a la comunicación con los propietarios. En la medida en que nosotros detectamos estas patologías, tenemos que entablar realmente una buena relación con el propietario para que nos esté comunicando la evolución y la calidad del paciente de acuerdo a lo que estamos manejando. Porque no es hombre, que es que vino con dolor en la rodilla y que encontré que tenía artrosis y lo mandé con antiinflamatorios para la casa y nunca lo volví a ver. Por eso es muy importante que una patología que encontremos de este género la evaluemos en todo el perro, evaluemos todas sus articulaciones principales y determinemos para hablarle y explicarle al propietario lo que le está pasando al paciente. Y que no espere que el paciente se va a poner a llorar, ni que espere que el paciente le va a gritar todos los días a ver si le va a dar pastilla. No, es aprender a mirar el perro, aprender cómo lo va a manejar, qué va a hacer con ese paciente y qué es lo que le está pasando. Y tenemos entonces que si un 20% de los pacientes adultos, y pudiera ser más, dependiendo de lo que tenemos y de los pacientes adultos que atendamos, de manera que puede ser un buen volumen, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si nosotros atendemos mucho paciente adulto, puede que el 80% de esos adultos tengan osteoartrosis, ¿sí? Y que eso represente un porcentaje dentro de la población de la ciudad o del medio donde estemos. Pero tener en cuenta que dentro de los adultos que atendamos, porque hay clínicas que atienden mucho cachorro, hay clínicas que atienden perros común y corriente, pero hay clínicas donde llega mucho paciente geriátrico. Entonces, esto es uno de los pacientes que casi que hay que matricular en la clínica y tener muy buena comunicación. Entonces, dentro de la identificación de esta patología, tenemos que es un proceso irreversible. O sea, después de iniciado es irreversible. Es un proceso degenerativo, progresivo e irreversible, ¿sí? Entonces, lo que nosotros frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un programa de manejo de esa situación. Eso es lo que ya nosotros tenemos que empezar a atender. Lo primero es lo que les estaba diciendo, enseñarle al propietario qué es lo que le está pasando al paciente, el control del dolor, porque es lo que padece, hay que reducir la inflamación, recuperar la movilidad, retardar el proceso de degradación del cartílago. Si nosotros ya tenemos en cuenta y tenemos claro que es un proceso irreversible y que es progresivo, pues la tarea de nosotros como veterinarios es hacer que sea bien despacio, que si es degenerativo y progresivo, que sea bien despacio y que mientras está pasando tenga muy buena calidad de vida el paciente. Esa es nuestra tarea. En la medida en que reducimos la inflamación,
vamos a generar menor información al cerebro y al cuerpo para detectar dolor. Entonces, porque muchos de los procesos de los neurotransmisores del dolor se generan a partir de la inflamación. Entonces, hay uno que es a partir del local, que es a partir de la degradación y de los tejidos vecinos, pero hay otro que es a partir de la memoria y de la médula espinal, donde se generan los signos de dolor. Dentro de las opciones terapéuticas tenemos opciones quirúrgicas y opciones no quirúrgicas. Dentro de las quirúrgicas, ¿cuándo decidir opciones quirúrgicas en las osteoartrosis? Siempre tiene que ser encaminado a control del dolor, a recuperar la función y a retardar el proceso de degradación. O sea, no se hace una cirugía por hacerla, sino si después de la cirugía yo veo que va a mejorar función y que va a mejorar la calidad del paciente, vale la pena hacer cirugías. Si calculado el proceso, si evaluado el paciente y evaluada la lesión, veo que no justifica la cirugía, no se hacen cirugías por hacer, ¿sí? O sea, yo no voy a hacer osteotomías en artrosis de cadera por hacer osteotomías si yo sé que la progresión de la degeneración y eso va a ser continua y que los músculos ya no van a responder, no vale la pena hacer una osteotomía. Asimismo, todas las decisiones quirúrgicas tienen que ser siempre encaminadas a eso. Muchas son artrodesis, excisiones artroplásticas, retiro de osteofitos, o sea, limpieza de las articulaciones, laminectomías y estabilizaciones vertebrales, corrección de luxaciones y correcciones de rupturas de ligamento cruzado. Esos son los procesos en los cuales nosotros consideramos que vale la pena hacer una intervención siempre y cuando el resultado sea beneficioso. Distintos procesos articulares, distintas intervenciones sobre las articulaciones. Las otras son opciones no quirúrgicas. Las opciones no quirúrgicas son encaminadas entonces a situaciones muy parecidas en las cuales tenemos control del dolor y la inflamación, manejo de la dieta y control de la obesidad, movilidad, ejercicio, remodelación de la articulación y rehabilitación. Estos pasos y estos conceptos es lo que macroscópicamente nosotros tenemos en cuenta y estamos hablando con el propietario. Estas cosas es como la clave de todo ese tipo. En esto, por ejemplo, la movilidad y el ejercicio, ustedes van a encontrar médicos que le van a decir, no lo vuelva a dejar mover, pero volvemos a lo mismo. Articulación que no se mueva, se seca. Bisagra que se oxida y no se abre y cierra la puerta para manejar esa bisagra, se revienta la bisagra o usted no es capaz de volver a abrir la puerta. Las articulaciones son bisagras y deben de estar lubricadas y en movimiento. No se pueden impactar, no se pueden exagerar porque se dañan, entonces eso es muy importante tener ese concepto, ¿sí? La dieta. Con respecto a esta obesidad, hay muchos conceptos, o sea, sobre la osteoartrosis están en este momento todos los componentes en discusión. ¿Por qué? Porque entonces se dice, ¿la obesidad produce artrosis, sí o no? Se ha encontrado, por ejemplo, hay estudios de pacientes que los hizo Pugin en algún momento y que llevan a conceptos muy sostenibles sobre camadas de perros que los trabajaron durante años con dieta libre y dieta restringida, y como pacientes que viene el otro componente y es la predisposición genética a degeneraciones articulares o a lesiones articulares. Pacientes que estaban con predisposición y estaban mezclados tanto en un grupo como en el otro, vinieron a presentar patologías articulares mucho más tarde. Los que estaban restringidos en dieta, los que manejaron con dieta restringida, años después de que los que estuvieron con dieta a voluntad. Entonces eso muestra de alguna forma
que el sobrepeso está forzando las articulaciones, y si una articulación ya está predispuesta a un desgaste articular, con seguridad que va a favorecer que se desarrolle más fácil una osteoartrosis. Pacientes, por ejemplo, que se está trabajando y que se está investigando ahora con respecto a la ruptura del ligamento cruzado, que hay un componente genético en algunas razas, de los cuales es primero empieza ese proceso de degeneración articular, y por eso los ligamentos articulares que siempre decíamos que no, es que por trauma se rompió. Pacientes que subiendo una escala se rompe el ligamento cruzado, y se ha encontrado que es que el ligamento cruzado en los pacientes que están predispuestos se va deteriorando la calidad de ese ligamento cruzado en el colágeno y en el núcleo de ese ligamento. Entonces está mucho más predispuesto a romperse que en otros pacientes que no tienen esto. Entonces, esos pacientes, si están clínicamente o genéticamente, ya tienen alguna tendencia a producir, y han hecho comparaciones, por ejemplo, entre estos afganos o dentro de estos de carreras, greyhound y labradores, y ven cómo, por ejemplo, inicialmente en animales jóvenes la característica del ligamento aparentemente en el desarrollo es muy similar, pero el perro labrador va teniendo pérdida de la calidad de ese ligamento a través del tiempo, y de hecho hay transformaciones, hay como si fuera una tendencia a una condrosis, a una formación condroide, a una generación condroide del mismo ligamento, que pierde la elasticidad, se vuelve más cristalizado y con más tendencia a deteriorarse. Entonces, no siempre es el trauma y no siempre, sino que ya hay factores estudiados dentro de las degeneraciones de codo, de cadera, de ligamentos cruzados, que favorecen esa alteración articular y que va perdiendo el engrosamiento mismo del cartílago y la misma capacidad del cartílago del anabolismo normal que debería tener. Con respecto a la obesidad, entonces, tenemos en cuenta que siempre que queremos hacer rebajar un paciente, este es otro paseo y este es otro paciente que necesita casi que matricularse en la clínica. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decirle al propietario, no, entonces cámbiale dieta por una dieta una dieta para rebajar de peso, una dietética. Ese no es el paseo. La responsabilidad de nosotros está en explicarle al propietario en qué momento y bajo qué condiciones el paciente tiene que empezar a rebajar de peso. Y fíjese que hay pacientes que no te van a demostrar que no comen mucho y que están muy obesos. Entonces, hay metabolismos, lo mismo que en las personas que tienen tendencia a acumular grasa. Hay pacientes con hipotiroidismo, hay pacientes que son propensos a acumular triglicéridos y colesterol, que razas. Entonces, siempre es muy importante evaluación del paciente antes de someterlo a ese proceso, hacer un perfil sanguíneo, un perfil bioquímico, evaluación renal y hepática, antes de proceder a esa dieta, a ese control de dieta. A veces ni siquiera es porque necesiten una dieta especial, es el volumen de consumo que le están dando al animal. Animales demasiado ansiosos, hay que manejar la ansiedad, hay que manejar el comportamiento, hay que saber cómo vive ese perro en esa casa, es lo más importante, cómo vive el perro con esos propietarios, porque esos propietarios le dan comida a voluntad, lo incitan a comer, el perro es muy ansioso, o tienen algún control. A veces, vea, con la sola darle la cantidad que requiere ese perro para el peso que uno quiere o que debería tener de acuerdo a la raza, con eso es suficiente un manejo y enseñarle al propietario que cada que el perro lo mire no hay que tirarle comida, que es que el perro quiere que yo le dé. Si uno le da al perro su comida y si no lo enseña, porque es que todo eso son vicios humanos. Primero, pensar por el perro, que el perro tiene hambre. Y segundo, pensar qué debe comer el perro de acuerdo a lo que yo estoy comiendo. Y que el perro cada que me mira es que tengo que darle algo. Todas esas cosas que son educación del propietario
son responsabilidad nuestra en el momento que estamos decidiendo a qué vamos a bajar de peso a un perro. Entonces, es como la importancia de una buena evaluación y de una buena comunicación con respecto a eso. Entonces, esta evaluación previa y ese conocimiento previo de lo que vamos a determinar con el paciente es la clave de poder bajar o no de peso. Entonces, ya después elegir una dieta, que las hay en el mercado, que tenemos dietas ya de control y tenemos dietas de mantenimiento, pero el error que uno ve mayor es que le ponen la dieta sin control, que el perro es muy ansioso, entonces hay que saber cómo se distrae esa ansiedad para poder controlar ese peso. Con respecto al ejercicio, el ejercicio debe practicarse. Hay fases agudas, cada que hay osteoartrosis tenemos crisis, cuando el perro se lastima, cuando el perro fue un fin de semana a una finca y llegó que no puede caminar. Cuando hay crisis se irrita la superficie articular y se inflama, y cuando hay inflamación hay fase aguda, y en esa inflamación de fase aguda hay que restringir el movimiento, estabilizarlo y volver a como era el perro 8 días antes o el día antes de que se estuviera en la fase aguda. Entonces, la osteoartritis existe, pero la osteoartritis tiene crisis y tiene momentos de alta y de baja, y es donde tenemos. Pero nosotros tenemos que enseñarle al propietario a que debe practicar el ejercicio, que debe caminar con el perro. A veces los perros sueltos, cuando se emocionan en el parque, se lastiman porque se exceden. Pero si el perro aprende a caminar y se le dan las caminadas buenas, es mejor a veces 2 o 3 caminadas en el día que una muy fatigosa o muy exagerada. Definitivamente el componente principal de la osteoartritis son los AINES. Los AINES existen muchos y existen diferentes. Es muy importante, siempre nos tienen un concepto de que los AINES no se pueden manejar por largo tiempo, que hay que manejarlos 4 o 5 días, no más. No, los AINES se manejan el tiempo que sea necesario y los hay de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al paciente. Hay conceptos que tienen que tener muy claros, y es que los AINES no funcionan igual. Un carprofeno o un meloxicam no funciona igual en todos los perros. Los receptores y las respuestas son individuales, y ahí es donde nosotros tenemos que medir la respuesta con el propietario. Cuando manejamos una AINES y seleccionamos una AINES, cualquiera que sea, para nosotros iniciar un tratamiento, tenemos que estar en contacto con el propietario para que nos diga cómo le fue. Si sí hay respuesta o si definitivamente no. Y si tiene efectos adversos o no. Todos hay respuestas individuales, y hay lo mismo que con los antibióticos y lo mismo con muchos productos que pasan a ser respuestas individuales porque el animal no lo tolera o porque no resultó lo que yo esperaba. Entonces vamos a encontrar. En general el objetivo es el mismo, es quitar el dolor. ¿Y cómo hace al bajar la inflamación? Al bajar la inflamación vamos a encontrar que va a disminuir, todos los receptores del dolor van a estar tranquilos y no vamos a tener esa información. Entonces, esa es la primera actividad fundamental de los AINES. Tienen efectos gastrointestinales y tienen efectos sobre el riñón. Los efectos hepáticos son de algunos, más o menos, son también muy individuales. Unos trabajan sobre el hígado, otros no. Entonces, pero lo más importante es sobre estómago y riñón por su acción sobre las prostaglandinas generadoras de la membrana, protectoras de la membrana gástrica y de la función renal. Entonces, en la medida en que sean muy estrictos y muy drásticos de los COX-2, van a trabajar mucho van a producir COX-1 y COX-2, sobre todo el COX-1, que es el que tiene que proteger la parte gastrointestinal. Entonces, por eso tenemos que trabajar con los COX-2, que son los que bloquean la prostaglandina proinflamatoria. Entonces, cuando se lesiona el cartílago, tenemos formación de estas sustancias, ¿sí? Y tenemos formación de todas estas ciclooxigenasas, que son las prostaglandinas, unas inductivas y otras constitutivas.
Eso es lo que hace que entonces cuando tenemos que bloquear estos y cuando tenemos que bloquear estas sustancias. Eso es lo que nos van a hacer los AINES. Son ampliamente usados, no son efectivos al 100%. Van a disminuir el dolor, van a disminuir la inflamación, pero no van a quitar el problema, ¿sí? O sea, el problema va a persistir, simplemente bajan inflamación. Algunos se ha encontrado que favorecen la condición del agrecán y favorecen la condición de la prostaglandina, entonces por eso se habla de algunos últimos que pueden ser modificadores, no que hagan nada sobre el cartílago, pero sí sobre los anexos a la articulación. Hay que estar evaluando periódicamente tanto la función renal como la hepática en la medida en que los estemos manejando por mucho tiempo. Hay que lograr hacer una mínima dosis que sea efectiva. Entonces uno va haciendo en el tiempo cuánto es lo mínimo que tengo que darle. Puede que no sea diario, puede que con 2 o 3 dosis en la semana el animal tenga buena calidad de vida. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar. Tenemos de los que más se trabajan son el carprofeno, el meloxicam, ahora hay otros, el Eracoxib, varios, el Previcox, que tienen buenas acciones y tienen buena tolerancia del organismo. Son COX-2, ¿sí? Estos son casi siempre COX-1, las aspirinas son los más antiguos, son muy bravos, estos no se pueden usar por largos periodos, son muy intensos en la fase antiinflamatoria, pero no son muy usados por largos tiempos. O sea que con estos hay que poner mucho cuidado. A veces llega la gente y le dice, no, yo le di un piroxicam al perro y claro, llega vomitando sangre y con bloqueo renal. Existen otros, ¿sí? Bueno, ¿por qué el esteroide no está tan recomendado? Los esteroides en las osteoartrosis te pueden ayudar. En las osteoartrosis estamos hablando de un proceso crónico, de un proceso de degeneración del cartílago. Entonces, sabemos que el esteroide va a actuar directamente sobre el ácido araquidónico, va a actuar mucho más atrás que los COX. Y siendo más atrás, va a ser mucho más severo su efecto antiinflamatorio. Entonces, cuando nosotros utilizamos prednisolona por largos periodos y esto, estamos acabando definitivamente con el cartílago. ¿Por qué? Porque eso actúa sobre el colágeno, o sea que la matriz cartilaginosa todo se está deteriorando. Entonces, por eso, eventualmente, en una articulación que tengamos una osteoartrosis y que sabemos que no son todas, se pueden hacer infiltraciones de esteroides. ¿Y qué pasa? Que se hacen eventualmente, mejoran mucho la condición momentánea. ¿Pero qué hacen en humanos? En humanos te empiezan a infiltrar las rodillas, pero es porque está programado que en 3 años o 4 te están haciendo un reemplazo de rodilla. Te van a hacer un reemplazo de rodilla o un reemplazo de cadera. Entonces, ¿por qué? Porque eso va a la fija con el deterioro de la articulación a largo plazo. O sea que la prednisolona en estos procesos puede que pongas un esteroide en una fase crítica, listo. Pero para tratamientos prolongados no está indicado porque está deteriorando a mayor velocidad la superficie articular. Eso sí se está claro. Tenemos dentro de esto la amantadina, que recientemente se está incorporando dentro de la analgesia multimodal de los perros. Estamos utilizando mucho acetaminofén y eventualmente utilizamos el acetaminofén que es el paracetamol mezclado con codeína. Ayuda mucho, estos ayudan mucho y no tienen efecto pues crítico ni sobre el riñón, ni sobre el hígado, ni de estas cosas, de manera que no en gatos. La gente se asusta cuando dice que utilicen el acetaminofén en los perros, y eso sí se puede, porque está el concepto cultural de que el Dolex no se puede, o el acetaminofén no se puede utilizar ni en perros ni en gatos. Pues sabemos que en gatos, lejos, no se puede usar, pero en perros sí lo estamos utilizando, y estamos utilizando en terapias venosas intrahospitalario,
oral en las casas. Se manejan la ketamina, el tramadol, se está utilizando gabapentina y pregabalina como ayudante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos un dolor ya sistémico, generalizado, y entonces esto con los neurotransmisores del dolor vamos a mejorar mucho esa condición. Amitriptilina también en perros muy ansiosos, perros que además de obesos y todo esto son demasiado ansiosos, entonces disminuimos un poquito la ansiedad, vamos a mejorar esa condición, van a hacer el proceso también de control de dieta, todo esto, entonces nos ayudan mucho. Estos son otros medicamentos que estamos manejando y que los podemos manejar a largo plazo. Viene ahora entonces el otro manejo con las dietas y con los conceptos de los nutracéuticos. Los nutracéuticos son las sustancias que podemos suplementar dentro del manejo de este problema. Ellos modifican la estructura del cartílago articular, requieren que se suministre por periodos largos, se dan orales y ya hay dietas, ya tenemos dietas comerciales que los tienen, ¿sí? Ya hay dietas especiales específicas que ustedes ya de pronto Ricardo ya les ha comentado y que ustedes van a encontrar. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque hay muchos detractores en humanos y en animales de estas sustancias, clínicamente y realmente que hemos visto en pacientes con osteoartrosis en procesos crónicos. Pacientes que empezamos a manejarle los nutracéuticos y que vemos la mejora en la calidad de vida a través del tiempo. Vemos cómo mejoran la dinámica, cómo son más activos, cómo ya no se resisten tanto a caminar. Y por alguna circunstancia el propietario viene a cuenta y dice: es que el perro está muy decaído, volvió a recaer y todas esas cosas. ¿Qué pasó? No, yo le paré las pastillas porque se me acabaron y llevo un mes sin tomar. Entonces, curiosamente, eso le muestra a uno que de alguna manera tiene que haber una respuesta, aunque hay estudios, en algunos sí, en otros relativo, pero eso sí demuestra que el efecto sí es, cuando en los humanos el que quiere y dice que eso no le va a funcionar, no le funciona, porque en la actividad mental es superior a cualquier medicamento. Pero en los animales que no saben qué se están tomando y que uno ve la respuesta clínica, tiene que estar funcionando alguno de estos. O sea, yo soy muy amigo de ellos y de todos estos pacientes osteoartríticos están tomando estos productos. Chondroitin, glucosamina, los poliinsaturados. Cuando nosotros hablamos de la inflamación y vemos que en la inflamación hay un tipo de prostaglandinas que son inflamatorias, proinflamatorias, ellos casi siempre utilizan omega 6, o sea, en la producción de esa prostaglandina. Cuando usted tiene biodisponibilidad de mucho omega 3, se ha demostrado que hay mucha más tendencia a no producir la prostaglandina proinflamatoria, sino prostaglandinas protectoras. Entonces, esto también está demostrado que en las superficies, en las membranas, la membrana sinovial, en todas estas membranas que están deteriorándose en el organismo, si tenemos una muy buena concentración de omega 3, de insaturados, con seguridad que vamos a trabajar. Entonces, casi que la base de estos nutracéuticos es la biodisponibilidad suficiente para que el organismo pueda disponer de ellos en cualquier momento que se está desgastando la matriz cartilaginosa y la matriz, los glucosaminoglicanos de la matriz. Los antioxidantes también. Entonces ya tenemos dietas que tienen dentro de esto involucrado. ¿Por qué? Porque si yo tengo que darle todos los días 5 pastillas, o si tengo una dieta que me va a suplir más del 50% de ellas, pues hombre, le recomiendo la dieta, y si adicional a eso necesito suplementarlo, con seguridad que ya el suplemento va a ser menor que la cantidad de dieta, porque la dieta ya me lleva estos componentes. Esa es como la tendencia dentro de lo que tenemos. Esto es lo de los COX de la inductiva y de la constitutiva, ¿sí? O sea, como los COX-1 tienen la constitución
Es muy importante en la membrana gástrica, en la superficie de la mucosa gástrica, este tipo de prostaglandinas, y estas proinflamatorias son las que disponen de los omega. En el proceso inflamatorio, prostaglandinas benéficas y tener esta biodisponibilidad para que estas prostaglandinas proinflamatorias no tengan tanto la oportunidad. Eso es lo que estamos manejando, y por eso entonces la combinación entre una dieta que contenga, y si necesito suplementar adicionalmente, lo va a tener que hacer en menor cantidad, porque a veces no son una pastillita, no son 100 miligramos, sino que hay pacientes que necesitan tener 2.000 y 3.000 miligramos por diarios para poder tener una biodisponibilidad de estos productos. Dentro de lo demás es la rehabilitación física, que ya afortunadamente está promocionándose y activándose mucho en nuestra profesión, y que todos estos pacientes es un complemento más dentro de la clínica el tener fisioterapia, porque nos ayuda mucho a recuperar los pacientes, y los propietarios ven la ayuda que esto genera, ¿sí? Está la crio, la electroestimulación, el láser, el ultrasonido, estas son la variedad de terapias que existen. Existe la natación dentro de las piscinas o dentro de los caminadores con bandas caminadoras con agua. Todo eso nos está ayudando. Yo tengo, pues, como dentro de unas conclusiones de este proceso, para no hacernos muy largos, es una enfermedad crónica, progresiva y reversible, demasiado prevalente en perros, más en razas grandes. Se habla de perros de 15 kilos para arriba y perros adultos. Todas estas razas que tenemos en nuestro medio tienen tendencia. La obesidad causa y complicación de la osteoartrosis. Identificar la condición primaria nos ayuda a enfocar el tratamiento. Si logramos determinar que había un factor inicial de una mala postura, de un mal desarrollo, de un hueso mal posicionado, y que podamos corregirlo, de una luxación patelar, de una displasia, nos va a ayudar mucho a enfocar el tratamiento. La educación del cliente es la clave del manejo de la enfermedad. Esto es lo que más nos va a ayudar a ver respuesta. Disminución del dolor y la inflamación convierten el objetivo de la terapia. Los AINES, medicamentos de elección en todo el mundo y todo el tiempo, requieren vigilancia y control para identificar y manejar efectos adversos. Las respuestas individuales a los AINES, tenerlas en cuenta. No cerrarse y mandar un AINES y ya, no, mirar si respondió y si no, cambiarlo. Dietas específicas para problemas articulares, fundamental, y es una ayuda. Si son herramientas, así como lo son los AINES y como son muchas otras cosas que tenemos a disposición, las dietas específicas son herramientas para los veterinarios